Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy, haciendo realidad esta misión tan maravillosa de darte un mensaje, de darles a ustedes un mensaje con mucho amor, con mucho cariño cada día. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Y si te quieres comunicar directamente conmigo para lecturas personalizadas, lo puedes hacer a través de la descripción del video. Ahí hay un link de WhatsApp para poder hacerlo. Bueno, también te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero recordar también el día de hoy que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y la segunda parte para los solteros y la tercera para la economía. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy la lectura para ustedes. Dice que siempre puedes reescribir tu historia. Recuerda que en este mundo sí, siempre se puede volver a comenzar, siempre puedes volver a empezar, siempre y cuando tú tomes la decisión. Recuerda que tú eres el hacedor de tu realidad. Recuerda que lo que crees es lo que creas en este momento, en este mundo, en este planeta. Bueno, no hay límites para ti, solamente tu imaginación. Investiga acerca de la ley de atracción y verás que puedes aplicar muchas cosas maravillosas para tu vida. Vamos a ver la lectura para las personas que están el día de hoy en una pareja, en una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en esta relación en un futuro más bien cercano. Y vamos a ver luego qué consejos me les dan sus guías espirituales también. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere. Es una persona con un amor maduro, un amor que ya lleva algún tiempo, muy seguramente. Es una persona que se siente satisfecho o satisfecha de estar a tu lado. Es alguien que quiere hacer una familia, realmente una familia contigo. Quiere seguir adelante y salir adelante. Tu persona especial espera de que cierto problema, dificultad que tú tienes es tal vez relacionado con algo con la salud tuya, que las cosas no evolucionen como, no sé, está bastante desesperado, desesperada tu persona especial por tu salud, por lo que está sucediendo contigo. Tu persona especial te ve a ti como una persona madura, con experiencia, muy sabio, muy sabia, y que realmente te quiere y que quiere seguir adelante contigo definitivamente. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, cualquier problema, dificultad que ustedes vayan a tener, discusiones de la relación de ustedes, bueno, ustedes la resuelven. Lo que sí es que sucede algo con la salud de ustedes dos, muy seguramente tu salud, que tienes que tener cuidado en este preciso momento. Tal vez tienes ciertos síntomas que piensas que son suaves, tal vez algún dolor de cabeza o mareos o tal vez algún dolor en el pecho que tú no le estás prestando atención. Bueno, entonces presta la atención para que esto no se vaya a convertir en algo más grave, más serio. Bueno, también me dicen las cartas que al parecer hay personas en su entorno, personas con las que ustedes tal vez van a tener ciertas desavenencias o ya las están teniendo con estas personas que al parecer como que son personas que no les importa hablar o decir cosas enfrente tuyo o enfrente de tu persona especial. ¿Ya? Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti. Mira, te dice que busques un trabajo liberador. Tal vez hay cierta situación que ustedes dos están enfrentando como pareja o tal vez individualmente y que los tiene bastante como oprimidos, como, no sé, como aburridos, como que con ganas de salir corriendo o algo así. Este angelito te está invitando a que mires bien hacia el fondo de ustedes y de la relación de ustedes y que se liberen de ciertas personas y de ciertas circunstancias que los está perjudicando definitivamente, ¿ya? Bueno, el tarot egipcio me está confirmando lo que te estoy diciendo con este angelito. Bueno, la verdad es que no se vayan por las ramas, solucionen algún problema, dificultad que tienen ustedes dos. Al parecer no es con la relación de ustedes, sino que al parecer es con personas de su entorno. Vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Mira, que no pongas en duda tu valor, no pongan en duda lo que vale la relación de ustedes, lo que vale para ustedes dos, lo que vale el hecho
hecho de que ustedes dos estén juntos y estén tratando de construir algo bonito, algo serio, algo duradero, tiene que importarles a ustedes, más que todo a ustedes dos, y darse el valor como personas individuales y como relación, como equipo que están comenzando a formar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con las personas que están en este instante, en este momento, solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, al parecer estás atravesando por una depresión, mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita. Mira, las cartas me están diciendo que tengas mucho cuidado con cierta situación porque te podrían estar embaucando. Tienes que cuidar mucho. Esta cuestión de la depresión te puede estar a ti haciendo mella para que puedas tomar buenas decisiones y te pueden estar confundiendo, aprovechándose de este mal momento emocional que tú estás pasando. Tal vez ha sido algo muy, muy fuerte para ti, pero no debes descuidar las demás cosas de tu vida ni permitir que otras personas se aprovechen del mal momento que estás pasando en este instante para que puedan aprovecharse y sacar tajada de lo que tú tienes en este instante. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, toda esa cuestión de la depresión pasa ya, pero mira que las cartas me están diciendo que va a haber algún tipo de proyecto que tú debes prestarle más atención, ya, no dar todo por sentado, tener muy claro lo que vas a hacer, los documentos, que todo esté en regla, que todo sea legal para que puedas seguir adelante con el proyecto. Vas a recibir la asesoría de una persona mayor, muy seguramente Sagitario, Leo, Aries, una persona bastante madura y que te va a ayudar en cierta situación que tal vez se te presente con un proyecto, pero también tú te puedes adelantar, tú te puedes anticipar y mirar que todo lo que tú estés queriendo ejecutar o planear esté en regla, que esté en línea. Bueno, vamos a ver qué te dice los angelitos el día de hoy. Dice que el retiro avivará tu corazón. Bueno, lo que pasa es que tal vez tienes que tomar distancia de ciertas situaciones y de ciertas personas que la verdad son como unos vampiros emocionales, vampiros espirituales que están absorbiendo tu energía, que están absorbiendo tu vitalidad, ¿ya? Y que no te están permitiendo ver las cosas claras. Aléjate un poco y verás que vas a poder ver las cosas de una mejor manera. También para poder descansar y, bueno, si puedes cultivar tu vida espiritual, si ese es tu deseo, hazlo porque la verdad esto te va a ayudar mucho para tener claridad mental y poder tomar buenas decisiones. Bueno, el tarot egipcio me habla acerca de algo maravilloso, que cierta situación que tú estás atravesando, tal vez en tu economía, es algo que tú tienes que vivir porque viene para ti algo maravilloso, algo muy, muy bueno, una buena siembra, una buena cosecha, cosas que se equilibran en tu vida. Muy seguramente has tenido pérdidas o has tenido, no sé, ciertos desasosiegos que te han llevado a perder dinero, pero llega el momento de recuperar todo. Mira, te dicen las hadas que en este momento te dediques a ti, solamente a ti. Hazlo por ti, te están diciendo las hadas, ¿ya? Te están diciendo que este es el momento de darte la oportunidad a ti mismo, a ti misma, de seguir adelante, de no pensar tanto en lo que digan los demás, sino mirar cuáles son tus sueños y proyectos y seguir adelante. Bueno, ha sido la lectura para los que están solteritos y solteritas el día de hoy. Ahora vamos con las personas que se encuentran preguntando en este momento por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dice con respecto a la economía. La verdad es que alrededor tuyo hay personas que te envidian bastante. Son personas que la verdad están esperando o están aprovechando en este momento cierta cuestión, cierto desajuste. Ten mucho cuidado y pon en regla todos aquellos papeles, documentos, permisos, declaraciones de impuestos que tengas acerca de tus negocios. Bueno, ponlos en regla, por favor. También me están diciendo los ángeles en este instante que tu pareja te dará paz. Problema, dificultad que estés pasando en este instante, cuéntaselo a tu persona especial. Cuéntaselo
cuéntaselo a tu compañero de vida. Si no tienes pareja, bueno, existe un yo cuántico al cual tú puedes pedir ayuda. Solamente es que le hables y le digas que él te va a revelar. Te recomiendo mucho una técnica llamada tijeras de podar que está en YouTube. Puedes encontrar varias. Escoge la que a ti más te suena. O sea, varias versiones, ¿ya? Es la misma, pero son varias versiones. Y bueno, y sigue adelante definitivamente. Para que puedas salir adelante, ¿ya? El tarot egipcio, por otro lado, me está diciendo que tengas mucho cuidado con ciertos subordinados tuyos, con ciertas personas que tú tienes a tu dirección, tus empleados o algo así, personas que están bajo tu mando, que estas personas tal vez no están haciendo todo lo que deben hacer y de la manera adecuada y que te están perjudicando. Ten mucho cuidado con esa situación. También te dicen las hadas en este momento de que liberes tu culpa. Mira, a veces tenemos que llamarle la atención a las personas porque no están haciendo el trabajo como es, de la manera adecuada, como es debido, para que las cosas funcionen bien. Bueno, si te sientes culpable por haberle llamado la atención a alguien, bueno, evalúa bien esa situación y fíjate bien si realmente está siendo injusto o injusta contigo al juzgarte de una mala manera. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.